Welcome to The Other Side, where we take a ride each week and discuss our guests' personal journey, their hard work, sacrifice, struggles and failures, along with their passion, dedication, and determination. This is The Other Side. Hello, everybody. Welcome to The Other Side. Today we have a very special guest. I can't wait to do this interview. I've known him for a bunch of years, but I can't wait to talk about some other things about his life. Chris, how are we doing? We're doing great. I am equally excited. I had a little opportunity before we started taping this morning to get to know our guest a little bit better and some of his memories that he's brought in that we'll show here on the screen. But this is going to be a Spanish version, and I'm excited for it, and for all of our viewers out there as well. So welcome. Muchas gracias, Chris. Absolutely. It's a little different this week, but for all of our hermanos y hermanas, lo vamos a hacer en español porque tenemos un invitado especial, un invitado de lujo que yo considero un amigo, pero más que nada se van a dar cuenta de la trayectoria increíble que ha tenido y una vida muy llena de triunfos, pero también llena de mucho trabajo, mucho de estar ahí picando piedra, ¿no? Como somos aquí los mexicanos, echándole muchas ganas. Eduardo Ortega Díaz, ¿cómo estamos? JC, muchas gracias. Aprecio mucho tu amistad y desde luego me siento también honrado y es recíproca esa amistad de verdad. Nos hemos conocido en el trabajo, en el estadio de béisbol, en diferentes capacidades, dentro y fuera del trabajo también, lo que creo que ha fortalecido esta amistad y aprecio muchísimo esta invitación de acercarnos a través de su programa que es muy seguido al público, porque a ellos precisamente nos debemos y para ellos trabajamos. No, muchísimas gracias. A ver, Eduardo, pues ¿por dónde empezar? Antes que nada, somos paisanos. Aquí somos de mucha gente que emigra, pero ¿dónde empezó la vida de Eduardo Ortega? Bueno, yo soy orgullosamente tijuanense. Yo le llamo siempre en las transmisiones, como tú dices, somos paisanos, la puerta de Latinoamérica. Ahí empieza realmente el territorio hispanoparlante. Recordemos que termina California con San Isidro y empieza el continente hispano, porque tenemos el Pacífico, lógicamente, al oeste, y de ahí hacia el sur, todo Latinoamérica. Por eso Tijuana para mí es, más allá de mi tierra natal, un lugar muy especial geográficamente en el mundo y sobre todo, pues hermanado con nuestra vida, de nuestra gran fuerza que nos da este país enorme, con tantas oportunidades que hemos apreciado, que agradecemos siempre a Dios, a la vida que nos haya puesto en el camino también de tener la doble nacionalidad en Estados Unidos. Claro que sí, fíjate que yo siempre, mi Tijuana querida, ¿no? Siempre estamos ahí, pero yo agradezco el hecho de que en la posición en donde está Tijuana, o sea, no cualquiera tiene la oportunidad de tenemos Estados Unidos, es básicamente una puerta y como tú dices, nos ha brindado oportunidad y yo siempre aprecio el hecho de que tenemos esa oportunidad y hay que, pues, antes que nada hay que aprovecharla, pero, o sea, haber nacido en Tijuana, o sea, ya uno corrió con suerte, ¿no? Es un lugar privilegiado, sin duda. Desde cualquier perspectiva que le puedas realmente encontrar a esta relación binacional, porque es una comunidad muy especial. Todo el mundo tiene intereses en ambos lados, a nivel familiar, la gente que se dedica a los negocios, los trabajos. Ese cruce fronterizo ha sido documentado muchas veces como el cruce fronterizo más grande del mundo en cuanto al usuario de la frontera, de los peajes. Está el aeropuerto también que conecta con la Mesa de Otay, esa garita que tiene también un cruce automático de la sala del aeropuerto de Tijuana. Ya estás en Estados Unidos, te evitas el tráfico, cosas así. La conveniencia que tienen ambas partes, por eso es tan especial que esta relación, pues no solamente exista, que se siga fortaleciendo, porque todos tenemos realmente la necesidad de contar con nuestras dos banderas. Así es. Fíjate que hemos tenido otros invitados, y inclusive particularmente unos de un grupo que tienen de esos lowriders de custom cars, pero ellos son binacionales y su relación siempre ha sido, ellos ni siquiera yo no veo la frontera, para nosotros es toda una región, lo que es Tijuana, San Diego es como una región en sí, ¿no? Y la verdad, pues qué suerte la que tenemos, ¿no? Así la identifico yo, Juan Carlos, la zona metropolitana, Tijuana, San Diego, siempre en las transmisiones en español del béisbol de los padres, porque es eso, tenemos una sola comunidad. Que está la línea fronteriza, pues es simplemente un aspecto geográfico de carácter internacional, porque son dos países distintos, pero ya el trato humano y la convivencia diaria, estamos tan unidos como que naciste en Tijuana y te consideras de San Diego y también a la inversa. Así es, ¿no? Es más parte de la historia de ese proyecto que tenemos, The Other Side, se llama porque nosotros de chicos, al menos yo crecí ahí en la Mesa de Tijuana,
donde está la casa de mi madre, que es tu casa también. Gracias. Ay, yo estoy ofreciendo la casa de mi hermano. Ah, Con pero- sombrero ajeno. Pero siempre desde pequeños decíamos, vámonos al otro lado. Porque Sí, era, claro. era como ir a, tú sabes, a la tienda o algo así, pero Y todos eran- teníamos primos que nos veníamos las vacaciones de verano, que pasar un fin de semana, que ir a un paseo al zoológico, pasar un paseo más allá de Disneylandia. ¿Por qué? Porque nos encanta realmente esta vida diaria que se hace en la zona metro, Tijuana-San Diego. así es. Oye, entonces, ¿en qué parte de Tijuana creciste? Yo crecí, podría decir, en la colonia Juárez, porque viví en varias colonias en Tijuana, pero mayormente y mis mejores memorias han sido de la colonia Juárez, en la avenida González, Bocanegra, ahí abajito donde están las torres de televisión, las estaciones de televisión, por la avenida Televisión justamente, Sí, sí, sí. antes de subir al Monte San Antonio. Ahí abajo, ese fue mi barrio, muy cerca del Boulevard Agua Caliente y de la Ujú. vieja oficina de correos que estaba también ahí a una cuadra de la calle 11 y el Boulevard. Entonces, ¿cómo fue tu niñez ahí en esa parte de la ciudad? Muy feliz, Juan Carlos, porque es, yo creo que la plataforma, cuando estás conociendo el mundo, tienes una inocencia, tienes sueños y tienes sobre todo la influencia de tu familia. Tienes, yo creo para mí lo más importante, ese apoyo, esa convivencia de los valores de mi mamá, mi padre que nos visitaba ocasionalmente porque ellos eran divorciados, Ajá. pero mis hermanos mayores, una fortaleza, y mi hermana con la que yo convivía mucho porque los dos estudiamos, mis hermanos estudiaban también en su tiempo, pero trabajaban para poder ayudar a la casa. Pero esa época para mí es, repito, mi plataforma que me dio el camino para empezar yo mi propio camino en suerte en la vida, que era perseguir lo que yo quería. Así es. Chris, tenemos la foto de su familia ahí, que son con sus hermanos. Tus padres eran divorciados, pero tus hermanos eran mayores que tú. ¿Cómo, ya después, cuando uno está pequeño, no comprende muchas cosas y al pasar de los años, cómo fue esa relación y cómo darte cuenta, sabes que no está mi padre todos los días como de otras personas? Es verdad, yo la verdad que vivir al lado de mi madre y mis hermanos fue una cosa muy normal, muy común, porque cuando yo nací ya estaban divorciados mis padres, ya mi padre ya no estaba en casa. A mis hermanos mayores, a Salvador, que es el mayor, Rodolfo es el segundo, y mi hermana Benny, a ellos sí les tocó un poco más el trato directo de tener a papá en casa. Y yo tuve a los años, conforme iba creciendo, yo tuve la suerte, gracias a Dios todavía, de ir a visitar a mi padre cuando tenía una oportunidad todavía de vida de adulto, antes de que él falleciera. Iba yo a Tecate y él venía, cuando éramos chicos, él venía a la casa a visitarnos y colaboraba, lógicamente nos traía su mandado, nos traía siempre ese domingo que nos daba el famoso allowance. El domingo. ¿Verdad? El domingo era imperdonable, había que portarse bien, ¿no? Sí, no, ¿Verdad? oye, pero sí es cierto. Si ya no, se me había ya olvidado. llegó mi papá y vamos a poner nuestras mejores galas para Sí. pasar un rato con él. Pero para mí en mi casa era mi mamá, mi papá que lo iba a ver en ocasiones, pero no dejaba de venir. Y mis hermanos, era la familia en mi caso y con los que crecí muy feliz. Qué bueno, podemos apreciar a tus hermanos que dices que ellos trabajaron, ¿no? Desde muy pequeños. Sí, prácticamente ellos en su adolescencia, yo diría, empezaron a buscar ese apoyo para darle a mi mamá también un respaldo económico. Salían de la escuela, iban los diferentes turnos de la mañana, en la tarde, y conforme sus horarios, tuvieron la oportunidad de hacer una carrera también en el área diferente, de algunos en ventas, uno de ellos, mi hermano hizo todas las posiciones en los supermercados, trabajó muchísimos años en Calimax, y yo siempre le agradezco a la familia Fimbres también porque de ahí comimos mucho, de ahí realmente nuestra familia tuvo esos trabajos que la familia Fimbres, cuando empezaron con esa cadena grande de supermercados, ahora ya van en una tercera generación quizás, pero mi hermano mayor ahí prácticamente hizo su carrera de tablajero en todas las áreas, porque llegó a ser hasta gerente de las tiendas, un departamento especial para ir después en diferentes lugares del estado, abriendo el camino para abrir más Calimax. O sea, porque tenía conocimiento de todo el área de lo que es el mundo de la mercadotecnia en abarrotes. Entonces, y cuando él se jubila de ahí, que termina su ciclo con Calimax, él establece sus negocios propios en el mismo giro, en los supermercados. Entonces, ellos, los hermanos mayores, eran los que apoyaban a mi mamá, respondiendo objetivamente a tu pregunta, porque con el trabajo que ellos hacían en sus ratos libres, antes de inclusive estar en Calimax, tenían que hacer trabajos de lo que es el ambulantaje,
de ayudarle a mi mamá vendiendo periódicos, vendiendo burritos y esas cosas que en nuestro país, en México, es muy común cuando la familia es unida y que tienes un solo fin, sacar adelante a la familia en el compromiso para, lógicamente, las necesidades materiales. Y eso creo que más allá de que nos mantuvo siempre unidos, nos mantuvo con una familia normal, una familia de estar realmente viendo el uno por el otro. Y mi madre, pues que era la que más carga llevaba, ella fue papá y mamá muchos años, por muchos eventos especiales en las vidas de los 4 hijos. Tiene, por ejemplo, ella una carga importante cuando tenía que lavar ropa, planchar ropa ajena, vender tortillas de harina, hacía carpetas en los tejidos caseros que se acostumbraban mucho en las casas en esa época de decoración. Ajá. Entonces, era una de sus pasiones el tejido, ¿no? Entonces, todo eso. Y nosotros, de niños, pues colaborábamos pues, llevando a entregar la ropa. Y mis hermanos grandes, pues se iban y volvían a la casa y después ya veíamos que ellos traían el dinero también que ayudaba a lo que mi mamá podía ganar en sus actividades que eran muy desgastantes, porque ella trabajó muchísimos años de su vida. Oye, tú siendo el más pequeño, después al pasar de los años, analizas eso y miras a lo mejor cómo te influenciaron, o sea, de cómo salir adelante y sacar adelante, o sea, sea como ellos que la escuela y luego el trabajo, ya después uno dice, ay, estaban plebitos y andaban en friega. Sí, pues yo creo que esa parte que tú mencionas de que han adoptado una responsabilidad, quizás involuntaria por la edad, pero ante la necesidad de abrir los ojos y de ver lo que en la casa es necesario, tomaron el toro por los cuernos. Y mis hermanos mayores tuvieron ese gran paso en su vida que les maduró en menos tiempo de lo que se puede pensar en su adolescencia por la responsabilidad que tuvieron. Y ese, podríamos llamar, es un aspecto de la vida social en nuestros países, en Latinoamérica, no particularmente en México, en donde desde niño cuando estás en casa, pero olvidemos que salen a trabajar un poco por un tiempo, pero están yendo a la escuela también y también tienen la responsabilidad de proveer. Entonces eso pues les ayuda muchísimo en su formación. Cada quien hizo una vida también muy buena, bonita su familia, cada uno de ellos crecieron, tuvieron sus hijos, pero para nosotros, los hermanos chicos, mi hermana y yo, y para mi madre, pues eran realmente ese brazo que estaba en la casa, en lo que se representa, la figura paternal, porque los dos ser los hombres grandes de la casa, y mi padre siempre tiene un lugar y lo tuvo siempre del papá de la familia, aunque no vivía con nosotros. Pero en mis hermanos, yo encontré esa inspiración que tú mencionas, porque ellos, al poner todo su empeño, su tiempo y la lealtad a la familia por lo que hicieron por nosotros, pues no solamente es una gratitud que les guardamos permanentemente el resto de nuestra vida, sino que es algo que nos acompaña y que vemos en ellos con muchísimo, muchísimo amor familiar. Sí, cómo no, o sea, especialmente como te digo, cuando uno es pequeño a veces no se da cuenta de muchas cosas, pero ya después creces y aprecias un poco más, ¿no? O sea, de cierta manera, como dices, no fue voluntario, pero fue de cualquier manera es un sacrificio. Al final del día, cuando estás plebe, quieres salir de la escuela, quieres con los amigos, quieres hacer esas cosas y ellos tener la madurez de darse cuenta que tu madre ocupaba ayuda, es increíble, ¿no? Vean, claro que sí, pero dentro de todo, sin que me vaya al extremo del drama que viven las familias ante esa necesidad, yo temprano mencioné que fui muy feliz porque de verdad lo fuimos en casa. Vivíamos normalmente, nos acompañamos normalmente a todos los eventos en casa, las reuniones, las comidas, las actividades, los juegos familiares, los juegos en el barrio. Vaya, esa etapa que todos tenemos en diferentes culturas, creo que es la misma, pero muy al estilo nuestro. En este caso de los Ortega Díaz, que es mi familia, ¿no? Entonces, sí, cuando volteas un poco en el tiempo, te das cuenta de que eso no lo cambias por nada, porque lo que tienes ahora lo aprecias mucho más. Le das gracias a la vida porque ese fue el sacrificio mayor, ponerte en el camino y las bases de valores, las bases de el respeto, la unidad familiar que hemos tenido nosotros, creo que es lo que nos mantiene. Y no exagero si digo, por ejemplo, que hemos tenido el mayor orgullo, yo creo, mis hermanos y yo, en la época de mi madre en vida, mi padre en vida, o después, ya que fallecieron ellos, que hemos sido muy unidos. Y esos son precisamente los valores que nos inculcaron nuestros padres. En el caso de mi madre, la que estaba en casa, siempre nos encargaba
a su manera con el trato, como todos los papás tienen una manera diferente de relacionarse con cada hijo, a todos era el mismo mensaje: manténganse unidos, apóyense uno al otro, respétense, quiéranse siempre. Ella se fue muy tranquila porque lo seguimos haciendo, y digo que lo seguimos haciendo porque en un día, no pasan 2 días en que no sepamos el uno el otro, y ahora con la tecnología pues estamos todos en un grupo de WhatsApp y siempre nos estamos comunicando, intercambiando ideas, opiniones, actividades y desde luego también momentos de diversión. Claro que sí. Oye, hablando, lo bueno que como te mencionamos que somos paisanos y como yo en Tijuana, ya cuando uno es adolescente, pues a mí me encantaba la calle, no salir y que las escondidas y que tú tenías así, qué juegos jugabas con tus compañeros. Bueno, en esa época yo creo que la tradición, yo crecí en los años 70, entonces era la tradición de esa época que ahora podría ser o muy en el extremo de la inocencia o muy en el extremo de los juegos artesanales de nuestros barrios de antes, porque pues no había de videojuegos, no había nada de tecnología, pero era de creatividad. Era realmente, mi hermano, por ejemplo, diseñó un juego de béisbol. En las influencias que tuve yo de niño fue el béisbol por ellos, porque ellos jugaban pelota, jugaban en béisbol organizado en las ligas locales de Otay de Tijuana, de sus empresas y las ligas locales, ¿no? Entonces, era una especie de juego de mesa como de dados, lanzaba los dados, hacía un tablero, mi hermano era muy creativo, Rodolfo, que vive en Guadalajara, y ponía las bases, diseñaba un diamante con unos dados, y nosotros que coleccionamos tarjetitas de pelota, imagínate, las famosas Topps y de todas las marcas que fueron saliendo, que era realmente alguna tradición que en Tijuana se adoptó por la influencia de Estados Unidos, porque los que queríamos y que amamos el béisbol, ya desde niño traíamos esa costumbre de, ya compré la nueva, te salió fulano, te la cambio, tienes dos, y así, ¿no? Hasta intercambiar las tarjetitas, las trading cards. Entonces, cuando tirabas los dados y te salía, por ejemplo, el máximo era el home run, entonces te tenía que salir 2 unos, ¿no? Home run. Exactamente, y de repente, si te veía un 3 era sencillo, el 4 doble, y así cositas por el estilo. Pero me refiero a la creatividad de un juego artesanal casero. Pero también, lógicamente, jugábamos en la calle el béisbol en las tardes, saliendo de la escuela. Después de las 4, todo el mundo a correr al campito de béisbol. La temporada que fuera, a veces era temporada de baloncesto. Unos compañeros que tenían una casa grande, tenían cancha de baloncesto en su patio, pues ahí jugamos básquetbol. También, eso en el invierno, ¿no? Y yo diría que el famoso y tradicional del cinto escondido, los quemados que te fusilaban, te tiraban pelotazos en la espalda y te ibas llorando a tu casa y no querías jugar. Bueno, querías jugar, pero para pegar, para tirar la bola al que perdiera, no que te tocara a ti. Entonces, cositas así de las tradiciones de los juegos, yo diría mexicanos sobre todo, porque yo conozco gente de otros estados de la República que también jugaron eso. Ajá. Oye, no, hombre, que a mí me fascina acordarme. Yo también valoro mucho mi niñez porque y eran otros tiempos. O sea, salías a la calle a jugar y. El burro castigado, el chinchilego, imagínate. Ya sabes, esos juegos que ahora dices, ¿y cómo eran? Te dicen la nueva generación, pues ni idea, ¿no? No. Oye, entonces, qué curioso lo de tu hermano, la creatividad. ¿Cuál piensas tú que es el momento en que te empezaste a enamorar del béisbol? Yo creo que la influencia mayor, el contacto mío fue en la casa, escuchando los juegos de los padres y viendo la televisión de los canales de San Diego. En esa época, porque seguíamos los padres, los juegos de televisión, los juegos de estrellas, las series mundiales, que eran una vez a la semana las cadenas grandes de Estados Unidos, y los canales de San Diego que transmitían por señal abierta. No había cables, era otra época. Entonces veíamos siempre en las tardes los juegos de los padres en la televisión. Pero la tradición era, como siempre, en Tijuana, mucha gente lo estará seguramente recordando, y todavía hay gente que disfruta de esa forma con el estilo de la crónica del béisbol por la radio. Le bajaban el volumen al televisor y prender la radio en español. Claro que sí. Le sabía más el juego. Claro. Y yo así me cultivé en cuanto a lo que disfrutar el juego se refiere, porque escuchaba a don Mario Tomás, que estaba de compañero con Gustavo López Moreno. Fueron las primeras voces en español y todo Tijuana en esa época lo recuerda. Ellos fueron de las primeras voces del 69, por 22, 23 años trabajaron juntos. Entonces, escuchar la radio de Tijuana con el béisbol desde el estadio y luego estar en los juegos grandes también, ver a los padres en el juego de estrellas. Esperábamos, y en mi época, Dave Winfield, a Randy Jones, en esa época Rollie Fingers también, ya vino veterano a San Diego, pero los que después fueron Hall of Famers, ¿no? De Cooperstown. Esa fue para mí la época que yo siento que me atrapó el béisbol y hizo que me
acercara tanto para cultivarlo y para yo crecer en conocimiento, queriendo saber más y más y más, porque el universo del béisbol es así, apasionante. Entre más le busca, más encuentras y más quieres saber. Pero dices que jugabas, ¿no? O sea, tú... Jugaba, entre comillas, porque era malo. A mí le agarré mucho miedo a la pelota de tantos pelotazos y la verdad que no era lo mío. Pero lo disfrutaba muchísimo porque era la convivencia, de estar con mis hermanos. Rodolfo, principalmente, Salvador, que es el mayor, él trabajaba más a esas horas, en el horario que él tenía en las tardes. Pero Rodolfo sí, Rodolfo fue el más atlético de la casa, de la familia, que jugaba todas las temporadas y era el bueno, que todo el mundo lo quería en su equipo, Ajá. la temporada que fuera, hasta fútbol americano. Pero entonces en el béisbol, él era el que organizaba los equipos y hacía los torneos ahí de nosotros. Entonces, Oye, ¿te escogía primero o al último? no, cuando se quedan los últimos son los que nadie quiere. Entonces, pues Pero tienes era que tu jugar. hermano. Oye, pero los que tienes que jugar. Sí, pero sabía que yo era malo. Me ponía en el roster, pero no me activaba. Entonces, y cuando en el barrio tenemos un parque chiquito, se llama El Pirul, porque era un lote baldío nada más. Ajá. Pero cuando íbamos de repente a un campo de béisbol, que en playas de Tijuana, que en los campos de Otay, que no había nadie, que íbamos a entrenar, a cascarear, al CREA, inclusive la Casa de la Juventud en Tijuana, pues ahí más oportunidad de batear, dar los flies y eso. Y yo siempre terminaba, decían, vete al 9. En esa época, acuérdate que en el béisbol de barrio, cuando te vas al right field es porque eres el peor del equipo. Es que así no hay Pero acción que allá. no había conocimiento tampoco, ya después que conoce el béisbol, el jardín derecho no es nada fácil. No. El brazo, sobre todo, saberte orientar, porque estás en un ángulo muy difícil de identificar a dónde va la pelota. Y no nada más los bateadores. En esa época, pues la mayoría eran bateadores derechos. Sí, es lo que te Entonces iba a te quedabas decir. parado y nunca tenías una jugada. Todo el mundo jalaba la bola. Oye, pero lo que son las cosas. No, y ahorita que mencionas eso, todo eso, yo recuerdo, nosotros también, o sea, era cualquier lote baldío, rapidito lo Lo acondicionábamos adaptabas a tu estadio, ¿no? Sí, hombre, qué chulada andar jugando. Pero te digo esto porque, ¿quién iba a pensar, no? Que de escuchar a los padres, ¿cuándo fue la primera vez que pensaste que, bueno, tal vez no juego, pero me gustaría narrar? Lo hacía desde esa época, Juan Carlos. ¿De Porque sí, me refiero simplemente la fantasía. Así empecé, porque escuchar la radio y mi hermano, a que le gustaba hacer voces, imitaba y todo. Entonces yo lo escuchaba y pues él era pues mi ídolo en la casa porque jugaba todos los deportes. Entonces, y ya nos juntábamos mucho para jugar, para ir al circo, para ir a la lucha libre, para ir a los eventos, a los conciertos de la música, eventos familiares, todo. Entonces, convivíamos mucho. Entonces, esa relación me hizo lógicamente más fácil el que yo me interesara por desarrollar lo que yo iba a hacer en la vida, cronista deportivo. Entonces, pero cuando estaba en la escuela, creo que ahí descubrí mi vocación de comunicador, porque ya los maestros me daban el micrófono para conducir las asambleas de los lunes, los actos cívicos, la ceremonia de juramento de la bandera, el himno nacional, todas esas cosas, los programas de festivales de Día de las Madres. MC, un maestro de ceremonias. Fin de cursos, cuando se van graduando en junio, que llega la nueva generación, salen los de otro grupo. Esa época, Juan Carlos, para mí fue el descubrirme como el locutor que yo quería ser, el trabajar en la radio, en los medios. Entonces, yo era súper fan de la radio. En Tijuana me sabía toda la programación, todos los nombres de los locutores, qué tocaban, a qué horas estaban, las noticias, los programas musicales, los concursos. Yo era de los que llamaba para ganarme premios. ¿Te ganaste alguno? Siempre. Boletos, discos y demás, ¿no? Para los conciertos. Recuerdo mucho, por cierto, que también me encantaba irme a ventanear a las estaciones de radio. Cuando yo era niño, pasaba, mi mamá me mandaba los mandados y yo me quedaba viendo por las cabinas de radio. A veces, algunas estaciones de radio tenían las ventanas que daban hacia la calle. Entonces, nada más viendo a los locutores. Entonces, ese mundo me empezó a atrapar. Y yo realmente sentía mucho interés, atracción por el deporte, porque en la casa se jugaba béisbol y deporte. Entonces, por ahí me fui. ¿Y cómo fue mi primer paso en que cuando me quiero convertir en locutor, mi hermano mayor me regaló una grabadora de esas de cassette, que ahora te preguntan en qué siglo fue eso, ¿no? ¿Qué es eso? Sí. Y empecé yo a jugar a locutor y grababa comerciales y leía recortes de periódicos. Y entonces me llamaba la atención porque registraba mi voz bien para esa época, ¿no? Tenía una voz adolescente, lógicamente. Y lo que hacía yo era, cada vez daba un paso más para acercarme
a cristalizar mi sueño de trabajar en los medios, en la radio y la televisión, pero en esa época era exclusivamente un camino para prepararme. Y yo siempre digo que la escuela para mí fue la radio, porque ahí aprendí producción, ahí aprendí locución, lógicamente también los controles remotos son un reto grande, mucha improvisación, Sí. pero ya lo traía de la escuela donde me ponían a hacer concursos de oratoria, ganaba eventos así. Curiosamente era más por el lado intelectual estudiantil que por lo deportivo, porque yo quería ser comunicador. Entonces me mandaron el sindicato de radio, que siempre tengo también un recuerdo de gratitud para esa organización sindical de Tijuana, el STIRT, me mandó a cubrir vacantes, a hacer suplencias, los horarios de las 3 de la mañana, a las 4, cuando faltaba el personal, lo Sí. que fuera, lo que yo quería estar al aire, trabajar. Y ahí di mis primeros pasos en grupos de diferentes estaciones de radio de Tijuana. Ese fue el camino cuando empecé profesionalmente a trabajar y lo que quería era llegar a las grandes ligas si me dedicaba al béisbol. Por eso fui a una estación de radio que tenía los derechos, el grupo de radio tenía los derechos del béisbol de Tijuana profesional. Hacían la Liga Norte Sonora, la Liga Mexicana del Pacífico, hacían los Dragones de básquetbol en Tijuana, de los circuitos mexicanos de básquetbol profesional. Ahí tenían todo, boxeo, mucho. Don Juan Manuel Martínez, que hizo una época enorme. Don Juan Manuel, que tenemos la fortuna de tenerlo con nosotros, fue uno de mis mentores con Gilberto Delgado Lizárraga. Ellos narraban los potros y yo me acerqué a ellos y ellos me consiguieron el trabajo del sonido local primero y después vieron, pues como ellos dicen, madera en mí y me pusieron en el sonido local para que presentara a los bateadores y poco a poco me dieron un programa, hacer un comentario antes del juego y así, poco a poco, como deben ser las cosas en la vida, paso a paso, pero prepararte y tienes que hacer muchos sacrificios porque involucra lógicamente la responsabilidad de hacerlo bien. Claro que sí, ¿no? Mucho sacrificio, como dices tú al principio. ¿Sabes qué? Pues ven a la medianoche y de la medianoche a las 3, cuando lo que fuera, ¿no? Aquí tenemos una foto cuando empezabas. Oye, pero antes de eso, como por decir, cuando estabas en la escuela de pequeño y que ya hacías al maestro de ceremonias, ¿de dónde piensas que sale esa seguridad en ti? Porque no cualquier plebe lo hace. Para empezar, uno ni le están poniendo atención a la ceremonia. Muy lejos de pensar en, ¿sabes qué? La voy a dirigir. Mira, yo no pensaba en esa etapa estudiantil de convertirme en locutor profesional, pero me gustaba ese trabajo, me gustaba esa actividad. Me preguntan, ¿qué va a hacer de grande? Yo decía, pues voy a ser policía de moto, decía yo. Porque me encantaba cómo se veía en la película, las películas de los campeones justicieros de los luchadores con la capa volando y todo eso, ¿no? Pero, y lógicamente, la autoridad y tener una personalidad que tenían los policías de tránsito, ¿verdad? De manejar una motocicleta, esas imponentes. Sí, sí. Lo decía yo y me gustaba, no sé, era cuando tienes todavía muchísima inocencia, pero tienes sueños que dices tú, pues yo voy a hacer. Y de repente me gustaba mucho también la docencia. Yo creo que puedo llegar a ser maestro también, porque eso conecta mucho y te da, yo diría, el trabajo diario de comunicarte con tu grupo de escuela. No se me dio eso, pero siempre lo aprecié porque respeto mucho la figura del maestro y de las maestras, porque forman parte de nuestras vidas para siempre y tienen un peso enorme en la formación de nuestras sociedades, los maestros. Por eso me atrajo mucho. Pero me fui por la comunicación, pero el peso que tuvo en mí el deporte, el béisbol. Fíjate, ¿no? Hablando ya te sabes que mi madre fue pues, maestra jubilada, mi padre también. Sí. Y esa es una profesión increíblemente bonita, pero también muy dura. Y de hecho, por eso ni mis hermanos ni mis hermanas fuimos maestros, aunque me hubiera gustado, pero al verlo de tan de cerca que la gente piensa, ay, que no, y vacaciones y eso. No, era una frieguita. No, y lamentablemente nunca han sido bien pagados en ninguna generación los maestros. Y todo el mundo de piensa ningún lado, que, ni de ¿verdad? aquí ni de allá. No. Y lo que significan para la sociedad. Claro, pues son el los que peso forjan. tienen, repito, forjan a las generaciones y a las juventudes y les dan, más allá del conocimiento, de la ética y sobre todo de la responsabilidad de saber del civismo, de la historia, de tu cultura, tienen una presencia diaria en el salón y te acompañan a todos lados porque es lo que tú aprendes para la vida día a día. No, y aparte, no solamente ser maestro e instruir una clase, sino que en vez de ser, tienes el papel de psicólogo, de papá, de Correcto, mamá. porque es una extensión de la educación de casa. Sí, Tiene que ir de la mano, eso incuestionablemente lo tengo muy claro, y a veces
hay tantos casos también en que los maestros de la escuela suplen las carencias que se tienen en la casa. Sí, Cuando hay desafortunadamente. ausencias de orden, de disciplina, de valores, y los maestros son los que forman a estos niños que a veces suena feo, pero están desamparados en su propia casa. Sí, no, es más, mi madre tenía muy buena maestra y ella fue reconocida como muy buena maestra, pero también era muy estricta. Es más, de hecho, yo cuando pasé, ella casi toda su carrera fue de quinto año y yo no le saqué la vuelta. Yo dije, no, yo no voy a ir al quinto A, me voy a ir al quinto B. Pero, Miedo, miedo. sí, pero la mayoría de los estudiantes regresaban y le daban las gracias. Pero una vez me contó una historia de una anécdota de un padre de familia típico de que, ay, el mío es un angelito, ¿y qué pasó hoy? Y me acuerdo que mi mamá me platicó que le respondió, mire, tal vez sea un ángel. Yo luego tengo un año, usted lo va a tener toda la vida. Exactamente. Y de ahí ya como que aflojaban. Ay, no, entonces sí, 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 fórjelo sí. porque... La importancia. Mira, una de las cosas más bonitas que me ha sucedido, y yo siempre recuerdo los nombres de mis maestros, de todos los que tuve, desde primero de primaria, y una de las cosas más bonitas es cuando, estando yo ya en la radio, trabajando en noticias, en programas deportivos en Tijuana, y también en el béisbol, me contactó cuando recién nació el email, ¿verdad? Hace que unos 30 años más o menos, Sí. que nació en la web mundial. Entonces me mandó un correo electrónico y resultó ser una de mis maestras que se sentía muy orgullosa de lo que yo había logrado, que había llegado a mi meta, porque ella Wow. decía, yo sabía que tú ibas a ser locutor, pero mira dónde estás ahora, en Grandes Ligas, del béisbol, o sea, me sentí muy contento y Claro. creo que más que por mí, me sentí agradecido y de hacerla feliz, de que tuvo realmente Su inversión total, de pues pie. más, sí, pero O sea, más, me refiero, no, o sí, sea, de tiempo, de dedicarse a enseñarte algo, de correcto, tomarse... porque yo soy producto también de la educación y de su sistema educativo, Claro. porque ella me dio clases y yo siempre la aprecié. Gracias a Dios siempre me consideré buen estudiante. Así es. Oye, apreciamos una foto de tu Mi linda madre, madre. sí, sí, cómo no. Ah, Doña Amparo Díaz, de Guaymas, Sonora. Guaymas, Sonora. Guaymas, sí, ella nació en Guaymas y falleció en el 2011 y bueno, vive con nosotros todos los días. Así es. Esa foto está en su casa, en el fraccionamiento del Mirador, en esa época, y los últimos años los pasó de su vida conmigo en San Diego. Qué bien. Y fíjate, como hablando de oportunidades y la vida, y qué bueno que tuvieses esa oportunidad de tenerla, ¿no? De poder, no nomás tenerla contigo, pero que al último que la pudieras acompañar. Pero siendo tú el más chico, sus otros hijos, ¿qué pensaba de tu camino, de irte, de seguir, o sea, las grandes ligas? Ella le... Pues fue mi fan, ¿Sí? fue mi fan más grande que yo siempre me sentí identificado e inspirado por ella, definitivamente. Tuvimos una relación muy estrecha, como dije al inicio de la entrevista en un momento, yo siento, y creo que lo confirman siempre en diferentes generaciones, abuelos y padres, que la relación es tan especial y tan buena, tan bonita, tan única, en el mismo nivel, casi siempre, pero de diferente manera se expresan y se relacionan los padres con los hijos, porque yo creo que eso es en base a la personalidad de cada uno de los hijos, cómo se acercan los padres a los hijos. Entonces, en mi caso, mi mamá y yo fuimos tan cercanos como ella de mi hermana, de mis dos hermanos mayores, con la personalidad de cada quien. Y ella, pues sí, era, cuando yo empecé a trabajar en béisbol, era mi fan número uno. Me di cuenta, bueno, mamá cuerva, al fin y al cabo, ¿no? Siempre viendo por sus hijos, que son los mejores, y orgullosa, que no le cabía el corazón, ¿verdad? Ensancharse de felicidad. Y es lo que nos queda, Juan Carlos, porque yo pienso que nunca terminamos de darle las gracias a los padres que nos dan la vida, pero cuando no les das problemas, no solamente es el cumplir con el compromiso, no te va a dar problemas, no, simplemente hacerlos felices. Esa es la meta, debe ser la meta de los hijos. Darles felicidad a los padres, retribuirles algo, muy poquito de tanto que nos dieron en la vida. Entonces, en el caso de mi madre y yo, tuvimos una relación muy estrecha y me di cuenta que ella seguía, vamos a decir, mi carrera, aunque yo pues nunca me gusta expresar de esa forma mi trayectoria en los medios, porque ella coleccionaba todo lo que yo hacía. Cuando yo venía de una gira, me tenía ya recortes de periódico. Oye, saliste aquí, saliste en la revista. Oye, te vi en la televisión, te vi en tal programa. Un comentario, una columna. Hablaban de ti. Pues, y yo nomás le decía, sí, ahí ponlo, ahí ponlo, ahí ponlo.
pero para ella era muy especial. Entonces me di cuenta la enorme felicidad que ella y la satisfacción de madre que eso le daba. El tener hijos, yo diría que de bien, porque nosotros nos dedicamos a compartir el béisbol y el béisbol es un entretenimiento que es un atenuante para las penas, los problemas que hay en la familia, en la sociedad, porque estamos contribuyendo a entretener a través de esta actividad, ¿no? Del béisbol. Claro que sí, es muy importante eso, ¿eh? Es muy importante porque ya ves, hay mucha gente que tiene su vida rutinaria y el béisbol o una transmisión deportiva o un concierto musical te saca de eso, ¿no? Y es bonito ser parte de esa industria donde tú estás como quiera que sea, pues dándoles como un espacio para que salgan de la rutina. Eso es muy importante. Oye, pero qué bonito lo de tu madre y qué bueno que está orgullosa. ¿Te llegó a ver, la llegaste a llevar a un estadio como Sí, cómo no, desde Tijuana, en mis inicios en el béisbol de México en invierno, en el Estadio Los Potros, allá en esa época era el estadio del Cerro Colorado. Sí, Y cómo no. lógicamente también acá en Grandes Ligas, para mí era muy especial ver a mi familia cuando coincidían, porque mis hermanos viajaban, Rodolfo, que vive en Guadalajara, que coincidieran y nos juntamos siempre, yo diría que unas 2 o 3 veces al año que estábamos en la misma ciudad y ahora sí, como dice la canción, y con la misma gente, ¿verdad? Pero nos encontramos y después del juego irnos todos a cenar en familia, y no nos tocaba sino regresar a tantas memorias y volvernos a reír de lo felices que vivimos, de la gente que conocimos en nuestra infancia. Pero mi mamá sí nos acompañó muchas veces al Qualcomm y a Petco. Qué También. bueno. Oye, Oficialmente, cuando era mi cumpleaños y que los padres estaban jugando en casa, ella le encantaba ir una vez más, porque la mamá orgullosa se sentía feliz cuando me ponían en la pantalla Happy Birthday, Eduardo. que te imaginas, o sea, del jueguito ese de dados, Ujú. a verte en la pantalla, que la organización Y oye, y en el felicite. mejor béisbol del mundo, en el Claro. mejor nivel de esta especialidad. Bueno, repito, no tengo sino agradecimiento a Dios, a la vida, a mi familia, porque es un privilegio. 2 cosas claves: tener la oportunidad de hacerlo, y aquí está el balance, que acepten tu trabajo. Tendrás un talento quizás para ciertas cosas, pero si no estás en el lugar correcto, en que la gente no se identifica con lo que estás haciendo, o que seas tú el vínculo, el enlace para enterarse del juego, para disfrutar del juego. Entonces, mi responsabilidad, que yo siempre he atesorado, que la abrazo diario y trato de cultivarme para hacerlo mejor, no dejas de aprender en béisbol, como el pelotero, como el coach, en este caso en la comunicación, es infinito el conocimiento del béisbol. Entonces, todos mis compañeros, todos los cronistas, todos los locutores, en su estilo son buenos, porque yo no voy a hacer lo que hacen ellos y ellos no van a hacer lo que hago yo. Cada quien con su propio estilo, en su personalidad. Entonces, lo que yo siento de responsabilidad, Juan Carlos, es promover el juego. Promover el juego y hacerlo crecer. Y llegar a la mayor cantidad posible de generaciones. Estoy cubriendo yo creo que 4 generaciones diferentes en mi trayectoria con padres y que me siento muy satisfecho de que me encuentro a personas ya ahora casadas, que tienen sus hijos y que traen a sus hijos al juego y que de repente dicen, mira, o a veces vienen los hijos nada más y me dicen, sí, yo lo conozco a usted. ¿De dónde? Yo no te conozco, ¿cómo te llamas? No, es que en la casa siempre ponían el juego todas las tardes y usted estaba ahí en la casa. Así me decían, ¿no? Íbamos a los campos de Otay y los domingos mi papá jugaba. Ya murió mi papá, pero ustedes siempre en el carro nos ponían en el béisbol. Los domingos nos íbamos de paseo y el béisbol de los padres. Bueno, me doy cuenta que una cosa solamente, que estoy viejo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ya, también que ibas. No, ¿qué ha pasado el tiempo? ¿Qué ha pasado el tiempo? Oye, pero qué pero- satisfacción eso, porque mira, te reencuentras con, vaya, una etapa de tu carrera que desconocías quizás que hay tanta gente. Siempre lo he tenido presente, la responsabilidad del micrófono, el respeto que hay que tener en el micrófono, porque te estás dirigiendo a muchísima gente de todos los círculos. Hay gente extremadamente preparada a nivel intelectual, cultural. Vas a darle clases al béisbol a los niños, quizás con una explicación de una jugada, vas a platicar de una anécdota, vas a hablar de un récord, lo que sea, estadísticas. Pero hay gente, hay coaches, hay peloteros profesionales que a veces están escuchando y no te puedes quedar realmente, no voy a decir quedar mal, a veces es que hay una cosa muy clara. La gente siempre sabe más que uno, siempre, siempre. Entonces, ese es el respeto al que yo me refiero, que tienes que hablarle con el respeto al micrófono, porque al hablar en tu trabajo, dirigiéndote a la gente, estás cubriendo muchas áreas. Gente que no sigue el béisbol en forma diaria. A ese público lo tienes que atrapar y cautivar
con un comentario, quizás les gusta tu voz, tu estilo, pero ellos no siguen el béisbol. Sin embargo, en ese momento, pusieron la radio y se quedaron ahí un ratito. Entonces, tienes que ser una compañía, si no agradable, sí profesional. Y al paso del tiempo, yo soy de los que cree que siempre la fuerza de la costumbre se hace ley. Tantos años oyendo a las voces de los equipos deportivos, se vuelven parte de la rutina de nosotros, de la familia, donde quiera que vas. ¿Por qué? Porque el béisbol es una institución. Y como medio, la radio y la televisión y las redes sociales ahora, en tecnología, también son instituciones que acompañan el día a día de nuestra gente. Esta fue la primera parte de nuestra entrevista con la voz de los Padres de San Diego, el señor Eduardo Ortega. That was the first part of our interview with the voice of the San Diego Padres, Mr. Eduardo Ortega. Please subscribe to our channel, download our podcast, and follow us on Facebook and Instagram at The Other Side Presents. Thank you for listening. Thank you for watching. Until next time, we'll see you on the other side.